still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hey, ¿qué tal amigos? Amantes de las MMA y de los pronósticos deportivos enfocados en peleas de la UFC. Hoy vamos a hablar de un enfrentamiento histórico, el de Jon Jones versus Ciryl Gane en el UFC 285 el 4 de marzo. Bueno, este enfrentamiento es histórico porque por un lado vemos el regreso de Jon Jones, el cual es considerado por muchos como el GOAT, el mejor libra por libra, no solamente de la UFC, sino de la historia de las MMA en general. Es un tipo que viene con 3 años de inactividad. Es un tipo que fue campeón del Light Heavyweight de la UFC. Defendió una cantidad de veces ese título. Y por otro lado, Ciryl Gane, un peleador que jamás se había visto en esta división, en la división de Heavyweight de la UFC. Jamás había visto un peleador tan ágil, tan veloz, tan rápido, con unas patadas, con una facilidad de dar esas patadas high kicks, de dar esas low kicks, de entrar, de moverse muy rápido. Normalmente nosotros vemos en el heavyweight peleadores un poco lentos, pesados, que no tienen tanta agilidad como para moverse. No son así como, digamos, los peleadores de lightweight, sino que son mucho más lentos. Pero este es un peleador excepcional. Ciryl Gane es un peleador que pues también lo considera mucho, que él tiene que ser, digamos, algún día campeón indiscutido del heavyweight de la UFC. Bueno, vamos a empezar hablando de cada uno con detalle de estos peleadores, y de último daré mi veredicto de quién pienso yo, quién se llevaría la victoria en este enfrentamiento histórico. Bueno, empecemos hablando con detalle de Jon Jones. Es un peleador que, como había dicho, legendario, y ya es un peleador que viene de muchos años peleando en la UFC. Sus últimas peleas, sus últimas 15 peleas fueron peleas de título dentro de la división, porque él pertenece o pertenecía a la división de Light Heavyweight, y en esa división sus últimas 15 peleas fueron de campeonato. Sus últimas 15 peleas las ganó. Es un tipo que es muy determinante, es un tipo que es muy bueno en todas las áreas. Vemos con un striker muy bueno, que lastima con esas patadas, incluso ha noqueado, como Daniel Cormier, con esa high kick. Tiene también cuidado con esos spinning elbow, con esos codos que también he visto que los utiliza mucho en sus peleas, y ha lastimado muchos peleadores, a muchos contrincantes. Es un tipo muy bueno en el piso. Vemos que le ganó a Daniel Cormier por 2 ocasiones, y sabemos que Daniel Cormier es un luchador olímpico, y le ganó fácilmente. Prácticamente lo hizo ver fácil, realmente le ganó bien. Y sabemos que Daniel Cormier es un peleador muy difícil, y más en esa época cuando se enfrentaron. Y vemos que también es muy bueno en la lucha, en el grappling. Es un tipo que nadie logró descifrar su juego, nadie logró ganar, aunque recordemos que él tiene
en su récord una pelea perdida, pero es por descalificación. Es porque él metió unos elbows, unos codos que en ese momento, en esos años eran ilegales, y pues lo descalificaron de la pelea. Pero para muchos piensan y consideran pues que esa pelea debió de ser un no contest, y por lo tanto que su récord debería ser invicto. Hay muchos que piensan que él está invicto. Yo pienso que sí, que es un peleador que nadie le ha ganado. También es un peleador controversial dentro de la UFC como fuera de la UFC, porque vemos, digamos, ha dado, después de ese enfrentamiento que tuvo con Cormier, dio positivo de esos dos enfrentamientos. Uno dio positivo por consumo de cocaína unos días antes de su pelea, y fue algo muy controversial. También luego en la segunda pelea también dio positivo por un doping, y pues también lo descalificaron. Prácticamente lo descalificaron, no, sino que lo suspendieron de la UFC por unos meses, y todo eso fue muy controversial. Otras cosas controversiales afuera también de la UFC fue que también pues se ha visto involucrado en temas legales con la ley, como que chocó a unos carros, tuvo un choque, y en ese choque pues estaba involucrado una mujer embarazada, y él se iba a la fuga. Bueno, entonces también la UFC lo suspendió por eso. Es un peleador que hemos visto que lo han suspendido bastante, porque ha sido muy, mejor dicho, controversial. Pero si miramos bien su última pelea, o sus últimas 4 peleas, fue un poco se mostró un poco flojo, un poco, digamos, antes de esas últimas 4 peleas que tuvo, se mostraba como un peleador prácticamente intocable, un peleador muy bueno, que parecía que nadie lo podía vencer. Y esas últimas 4 peleas que tuvo, pues lo hicieron ver sus contrincantes como un ser humano, prácticamente como alguien que también le pueden ganar. Por ejemplo, esa última pelea que vimos con Reyes, una decisión allí que fue muy controversial. Muchos vieron ganador a Reyes, pero de igual manera los jueces se la dieron a Jones. También Anthony Smith, Thiago Santos, también Gustafsson. Todas estas últimas 4 peleas no vimos a un Jones como nos tenía acostumbrados, un peleador muy determinante, que prácticamente casi intocable. Pero ahí estamos hablando de la división de light heavyweight. Ahora Jones va a subir a la heavyweight, y bueno, lleva 3 años de inactividad, pero no es tanto así, porque vemos que Jones montó un gimnasio ya desde el 2020, montó un gimnasio en su casa, estuvo practicando, estuvo subiendo de peso de manera gradual. Vemos que esos 3 años lo utilizó Jones para ponerse, digamos, en forma en esa nueva división, subir de peso. Vemos a un Jones un poco más cachetón, pero con mucha más masa muscular. Pero igual vemos en sus entrenamientos que vemos un tipo ágil, y algo que yo veo, que he visto en sus entrenamientos y en sus videos, en sus sparrings, es que lo veo
un tipo con mucha hambre, con muchas ganas de ganar ese título, hambre de gloria, hambre de legado. Quiere ser un doble campeón y le vemos mucho el hambre. Y por otro lado vemos a Ciryl Gane, un tipo que viene del Muay Thai. Es un tipo que empezó a practicar desde ya a los 23 años más o menos, si no estoy mal. Un poco tarde empezó a practicar, pero de igual manera se le vio, creció mucho. Comenzó en el Muay Thai, me parece que tuvo un récord de 13-0 en el Muay Thai. Luego incursionó en las MMA, parece en el 2018. Consiguió unas victorias muy determinantes, se mostraba muy ágil. Comenzó a debutar luego en la UFC. También un tipo súper ágil. Si vemos su juego en el octágono, es un tipo que muchas veces, cuando ve como a un oponente que él siente que le puede ganar fácil, él no toma riesgos. Vemos un tipo que entra con el jab, sale, maneja su distancia, comienza a tocar con ese pateo, low kick, high kick, middle kick. Es un tipo que tiene un IQ de pelea muy alto. Nadie tampoco logró descifrar su juego hasta que cayó con el ex campeón Francis Ngannou. Francis Ngannou hizo ver su debilidad, que era la lucha. Francis Ngannou llevó a Gane al piso, prácticamente lo dominó en el piso con ese peso. Gane no dio para descifrar mucho. Pues es un tipo también que viene del Muay Thai. No es que tenga una lucha increíble. Y pues vimos que perdió, primera vez que perdía este peleador. Y pues allí la clave es que pues supo Ngannou hizo ver el punto débil de Gane, pues que era la lucha. Y podemos ver que Jon Jones es un tipo bueno en la lucha, pero yo creo que Gane es un monstruo en el striking, y yo creo que podría, digamos, en el striking también, si juega de manera inteligente, si hace su juego de manera inteligente, podría manejar las distancias en esta pelea, podría tocar, entrar, aunque vemos que Gane a veces cuando se enfrenta a peleadores que lo lastiman, que lo tocan, pues Gane lo que hace es como, digamos, entrar allí a intercambiar también. Lo vimos con Tai Tuivasa, que pues Tai Tuivasa lo lastimó, y Gane salió con toda también, y lo noqueó. Es también un punto de aclarar allí que también los dos peleadores tienen unas quijadas muy buenas, soportan muchos castigos, nunca han sido finalizados, noqueados, ninguno de los dos. Y pues eso nos da también una idea de qué puede ocurrir en esta pelea. Bueno, ok, vamos al veredicto. Es de decir que considero que esta es una pelea muy pero muy cerrada. Yo a las peleas que examino o analizo y determino que son muy muy cerradas, yo recomiendo mejor no apostar, o apostar a métodos,
por ejemplo, no apostar a lo convencional de un peleador u el otro, sino en cuanto a los métodos, por ejemplo, si se va a decisión, si se va a la distancia, si no se va a la distancia, si va a haber finalización en el primer asalto o no, y así. O también podría recomendar pues examinar otras peleas de la cartelera. Esta cartelera 285 de UFC pues tiene otras peleas que se podrían sacar cuotas más o menos como de 3 y pues con menos riesgo. Pero vamos a ver qué es lo que yo pienso acerca de esta pelea, qué va a ocurrir. Bueno, esta pelea, como había dicho, pienso que va a ser muy cerrada. Pienso que cada uno de los peleadores va a tener un gran momento o grandes momentos en la pelea. Por ejemplo, podría pasar que Jones lleve al piso a Gane, lo domine allí un tiempo, y también podría pasar que Gane vaya dominando, vaya punteando con ese juego de entrada, salida, de moverse por el octágono y le vaya ganando en el striking por puntos a Jones. Podrían pasar esas cosas. Lo que sí no veo es que un peleador domine al otro de una forma determinante, o sea, que lo lastime muchísimo, que le dé una paliza. No veo una pelea así. Veo una pelea, como había dicho, de unos momentos para uno, otros momentos para el otro. Y también es de analizar allí que ninguno de los dos peleadores ha sido finalizado en su carrera. Los dos tienen buena quijada, los dos tienen buen aguante, lo que me hace pensar a mí que esta pelea podría irse a la decisión. ¿Qué recomiendo allí? Como los momios o en las casas de apuestas pagan más, por ejemplo, si uno pone que no hay finalización en el primer asalto, pues podría recomendar esa apuesta. Podría recomendar también que esta pelea se va a la decisión. Creo que ninguno se va a noquear, definitivamente. Va a ser muy difícil y podría ser una sorpresa que eso ocurriera, pero no creo que ocurra. Hay que también ver que Jones pues tiene 3 años de inactividad, no sabemos cómo vaya a ir. Cuando los peleadores tienen mucho tiempo de inactividad, pues como había dicho, son peleas muy difíciles de saber en qué forma física vaya a llegar. Un Jones que también está subiendo de división, está subiendo de peso para estar en el heavyweight. Él era, digamos, como un rey en el light heavyweight, pues, pero ya esta es otra división. Vemos que pues Gane puede verse o ser mucho más grande. En realidad es mucho más grande. De todas maneras, hay muchos, digamos, factores allí que hacen ver que es una pelea para predecir muy difícil, pero esa es como mi veredicto. Eso es lo que yo pienso y lo que yo, digamos, podría recomendar. El primer asalto no hay finalización, esa sería una buena apuesta, o que se va a la decisión esta pelea con ganador alternativo. Podría ser cualquiera de los dos. No recomiendo mucho, ya ahí se va como más riesgoso, digamos, elegir a un ganador por decisión, digamos Jones que gana por decisión, ya es un poquito más riesgoso. Pero si me preguntan, lo que yo pienso es que si Jones puede dominar
a Gane en el piso. Lo puede, así como hizo Ngannou, que lo dominó en el piso y pues le ganó por puntos. Podría llevarse la decisión, pero si Gane en su campamento entrenó mucho, digamos, esos derribos, esos derribos, entonces, y Jones no puede llevarlo al piso. También hay que ver que Jones pues es un poco más grande, aunque Gane es un poco más grande, pero Jones se ha preparado por 3 años. no sé, pero ya hasta allá es un poquito más riesgoso, pero aclaro nuevamente, lo que no lo recomiendo, lo que recomiendo es o primer asalto no hay finalización, o la decisión alternativa, es decir, que cualquiera de los dos puede ganar por decisión. Vale, bueno, este es mi veredicto y este es el final de este video. Les agradezco que me apoyen con un like si les gustó, que si lo pueden compartir, que se suscriban a mi canal y nos vemos en el próximo video.